Bien, muy buenos días a todas y todos nuestros invitados, a la parlamentaria, el parlamentario Poblete, la parlamentaria Camila Vallejo, que está presente. Bueno, como se ha invitado y convocado, este es un seminario, no es una sesión ordinaria de comisión, sino que es un seminario que tiene por objeto, antes de iniciar la discusión en particular del proyecto y de la indicación sustitutiva del Ejecutivo en relación con el proyecto de educación superior, en el cual hemos querido escuchar a los distintos actores, instancias que así lo han solicitado sobre el proyecto en general y la indicación sustitutiva. Tenemos una nutrida y muy importante, muy interesante número de invitados, que en el primer bloque está compuesto por el rector de la Universidad Diego Portales, don Carlos Peña. Le pedimos por favor que tome asiento. Por el profesor titular del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica, don Carlos Williamson. Por los directores del Centro de Estudios Nacional de Desarrollo Alternativo, la señora Roxana Pey y don José Manuel Riesco, y por el profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland, investigador asociado a CLAPES, don Sergio Ursúa. Muy bienvenidas y bienvenidos. Pasamos inmediatamente a darle la palabra al rector, don Carlos Peña. Dentro de los tiempos tenemos 15 minutos de exposición y las consultas las haremos una vez que hayan hecho su exposición todos los expositores. Don Carlos Peña. Bueno, muchísimas gracias. Me parece a mí, señor presidente, que a la hora de emitir una opinión sobre el proyecto de ley que está entregado a la deliberación de esta comisión, puede resultar útil distinguir dos dimensiones que, en mi opinión, pueden advertirse en cualquier proyecto de ley de esta índole. Por una parte, Muy buenos días, señor presidente, señores y señoras diputadas. A nombre de SENDA, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, agradecemos la invitación a presentar en esta comisión, en este seminario, en compañía de tan destacados otros colegas. Y vamos a hacer una presentación que está, entiendo, distribuida también en papel y la podemos mostrar aquí, y que se refiere a la reforma, a la Ley de Reforma de Educación Superior. Es necesario recordar que el país vive una crisis de la educación superior que ha sido puesta sobre la discusión muy agudamente por el movimiento estudiantil en el año 2011, que consiste en una serie de problemas principalmente de financiamiento y de endeudamiento de los estudiantes, pero también, como aquí ya se ha dicho y compartimos varios de los aspectos de las presentaciones previas, consiste en una crisis de las instituciones también, una crisis de financiamiento de las instituciones de educación superior, de desregulación del sistema, de elementos de calidad del sistema que son muy problemáticos y, por supuesto, de un sistema de educación superior que tiene un alto contenido de segregación y de inequidad. Todo ese conjunto de problemas, podríamos decir, llevan a una crisis que no solamente se mantiene en el día de hoy, sino que fue la que
fue recogido por el programa de la presidenta Bachelet, abordando en su propuesta, en su programa, la forma de resolver la crisis. Es así como en el programa de gobierno se ha dicho claramente que se apunta a desmercantilizar la educación en términos generales, a resolver la inequidad y a terminar con el endeudamiento de los estudiantes. De eso entendemos, ¿no es cierto?, se trata la reforma de educación superior, de abordar esos problemas que prevalecen. Si bien han habido avances, como por ejemplo, el muy relevante inicio de la gratuidad, los problemas que mencionamos y que todos ustedes conocen se mantienen de manera muy aguda y además pensamos que el actual proyecto de reforma no los aborda adecuadamente. Este proyecto que tenemos aquí a la vista de educación con su conjunto de indicaciones es un proyecto que ha sido muy problemático, que ha pasado por varias versiones, ¿cierto? Conocemos muy bien las versiones iniciales del proyecto, que antes de ser presentado al Parlamento se hicieron públicas, ¿cierto? Ese era un proyecto orgánico, coherente, que abordaba esos innumerables problemas que tiene el sistema. Sin embargo, al correr del tiempo, como aquí se ha dicho, en los últimos 3 años y medio, la versión original del proyecto que abordaba esos propósitos ha sido modificada, tergiversada, diríamos, ¿no es cierto?, a la luz de una serie de presiones, de lobbies, de un empeño por mantener las cosas tal como están, principalmente inspirados por los recursos, por el financiamiento. Hay que decir claramente que el corazón del sistema actual, con todos sus problemas, está asentado en el endeudamiento y en el lucro, que está posibilitado por las formas de créditos y becas. El corazón, podríamos decir, del sistema actual es el crédito con aval del Estado. El más emblemático voucher de la educación superior. Y ese voucher es el causante del endeudamiento, de la heterogeneidad, del lucro, de la baja de calidad, de una serie de problemas que ya hemos mencionado. El proyecto, tal como está, no aborda este problema, no apunta a reconstruir un sistema de educación superior coherente, único, que atienda la necesidad de la sociedad chilena, sino que ha sido construido bajo presiones de diverso tipo para dejar las cosas bastante como están. Se avanza en gratuidad, pero se mantienen los CAEs. Se regula y se introduce acreditación obligatoria, pero se deja libertad en aspectos, en zonas enormes de financiamiento y del sistema, etcétera. Podríamos ahondar en estos aspectos largamente, ¿cierto?, en todos los articulados que tiene la ley, pero creemos que en términos generales solicitamos que se aborde el sistema en su conjunto y queremos abocarnos a 3 aspectos que nos parecen cruciales de tomar en este momento. Esos 3 aspectos están aquí en la presentación que ustedes tienen y son: el primer aspecto, gratuidad universal; el segundo son el endeudamiento estudiantil y el crédito con aval del Estado en sus formas de créditos y becas; y el tercer aspecto es la gobernanza de las universidades estatales. Creemos que esos 3 elementos son cruciales para poder avanzar en un sistema coherente de educación superior, y la ley actual que está en discusión debe atenderlos. Sobre la gratuidad universal, es posible, con los recursos que se tienen, alcanzar una cobertura de 2/3 de toda la población estudiantil y cubrir los 9 deciles de menor ingreso, si es que se traspasan de inmediato en el presupuesto del 2008 los fondos de becas y créditos a esta gratuidad.
Para lograrlo es necesario, eso sí, que en la ley que se discute se rechace y se elimine un artículo transitorio que consideramos infame y que en la práctica prohíbe la gratuidad. Este artículo entendemos que en la versión original era el número transitorio 48 y en la actual el 33º en la enmienda, y que en realidad está prohibiendo la gratuidad universal, pues esta la permite solamente cuando el fisco recaude el 29% del Producto Interno Bruto, y esto se estima que no ocurrirá escasamente en el año 2070. Es decir, si se mantiene este artículo transitorio en realidad y se deja en la ley, esta ley lo que viene a hacer es prohibir la gratuidad de los estudiantes. La permite en un lado y la prohíbe con esta regla que es absolutamente innecesaria, porque es una verdadera prohibición de la gratuidad. Es decir, habiendo condiciones para tenerla, estando los recursos para alcanzar la gratuidad, con este articulado queda prohibida. Entonces nosotros llamamos a que este artículo transitorio sea eliminado por dañino y por tramposo, digamos. Es un artículo que es tramposo. Vamos a explicar más adelante las cifras que avalan la propuesta de que la gratuidad puede alcanzarse de manera muy responsable, muy prontamente. Sobre el término, el fin de los créditos y becas y la condonación de las deudas estudiantiles, que nos parece fundamental de discutir a la par que la Ley de Educación Superior, es posible terminar de inmediato con los créditos y becas, traspasando a las partidas presupuestarias de gratuidad esos recursos que son cuantiosos. Es impresionante que en el 2017 sigamos hablando y discutiendo el CAE. El CAE es un instrumento nefasto, es inmoral porque carga a los salarios de los trabajadores la educación y ha sido analizado desde todas las perspectivas como el causante de la mayoría de los problemas, incluidos los de calidad y desde luego de equidad y endeudamiento. Pero cada cierto tiempo volvemos a escuchar a los creadores del CAE que lo reflotan como si estuvieran nuevamente descubriendo la solución de los problemas. El CAE es además un instrumento que permite la apropiación de recursos fiscales sin rendición de cuentas por parte de las instituciones privadas principalmente, pues es considerado un trato entre privados. No es el fisco el que le está dando la plata, sino que es el estudiante el que lleva esa plata a la institución y entonces esa institución no rinde cuentas. Pero por otro lado, el CAE es un instrumento que está financiado ya por el fisco. La mitad de los recursos han sido ya desembolsados por los recursos fiscales, de tal manera que condonar esta deuda, además de terminar de inmediato con el instrumento, y entendemos que es un compromiso que el Gobierno ya ha adquirido, terminar de inmediato con el CAE, no reemplazarlo por otro instrumento equivalente sin la banca, pero que produzca los mismos efectos, sino que terminar con el voucher. Pero además es posible condonar la deuda, porque el fisco ya ha desembolsado la mitad de esos recursos. No los pone la banca, los pone el fisco que se los entrega a la banca. La mitad de esos recursos que son considerables. De tal manera que condonar la deuda significa no la totalidad de la deuda acumulada, sino que la mitad. Y esa mitad que el fisco tendría que entregarle a la banca puede condonarlo en cuotas que equivalen a un monto del 7% del presupuesto anual de educación superior. No es más que eso, no es como ha sido declarado unas cifras estratosféricas para la condonación de la deuda. Entonces nosotros proponemos que se avance en la gratuidad universal de inmediato, que no se impida la gratuidad en la ley, que se elimine el CAE de inmediato, traspasando los recursos a gratuidad, pero además que se condone la deuda, porque eso es responsable, ético, posible y necesario. El tercer punto que queremos
dejar puesto en este seminario es la necesaria autonomía institucional, la autonomía universitaria, que es imprescindible para la democracia del país, es imprescindible para el buen desempeño de las universidades estatales. Y vemos con preocupación que se intenta imponer una forma de gobierno en las universidades estatales que pone un órgano como una junta directiva o un consejo directivo por sobre todas las otras instancias de gobierno institucionales y que tiene una composición de integrantes del gobierno central altamente peligrosa para la autonomía universitaria. En la práctica, una figura de gobierno de esa naturaleza sería una intromisión en las universidades estatales gravísima y atentaría contra su calidad. La propuesta tiene simplemente 3 salidas: derogar esa forma de gobierno, de gobernanza de las universidades estatales, o al menos hacer la excepción con la Universidad de Chile, lo que nos parece también muy problemático porque se estaría en el fondo reconociendo o declarando que las universidades estatales regionales no tienen la capacidad de sus comunidades de autodeterminarse. Nos parece que es imposible proponer una ley para las universidades estatales con una forma de gobierno controlada por el gobierno central de turno. En resumen, antes de pasar a las cifras, proponemos que, atendiendo a las necesidades de reforma, de gratuidad universal, de término efectivo del endeudamiento, del fortalecimiento de la educación pública inclusiva, de un marco regulatorio sólido y claro de la educación superior, de un sistema único e integrado de la educación superior y de la acreditación, un límite efectivo del lucro. Nuestra propuesta es un rechazo tajante del artículo transitorio que prohíbe la gratuidad y una explicitación muy clara del fin de la mercantilización de la educación superior, suponiendo una gradualidad acelerada de término de créditos y becas y un avance acelerado de la gratuidad, derogando el artículo que la prohíbe. Y también proponemos la condonación inmediata de las deudas estudiantiles que han sido incentivadas y avaladas por el Estado, y también proponemos un rechazo al artículo de intervención de los gobiernos de las universidades estatales por dañinos para su autonomía y el buen funcionamiento de estas importantes instituciones chilenas. No sé si tenemos tiempo para ver con más detalle los cuadros que tenemos. Le doy 5 minutos estrictamente para la exposición de las cifras, don Manuel Desco. Muchas gracias, señor presidente. Hemos adjuntado en nuestra presentación un cuadro que han preparado el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz conjuntamente con el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, al cual nosotros representamos, y que está disponible para todos los años desde 1990 hasta la actualidad. Nosotros aquí en la presentación solamente pusimos el último año, pero el cuadro completo está disponible para vuestro conocimiento para todos los años. Ahora, en síntesis, el financiamiento de la educación superior, de todas las instituciones de educación superior, tiene un 70%
de ingresos por docencia y un 30% de ingresos por otros conceptos. Los ingresos por docencia es la quinta línea que está ahí, y ustedes pueden ver en la columna del medio acá que eso es del total, en la penúltima columna, del total, los ingresos por docencia son 70%, y la última línea de abajo, los ingresos por investigación, extensión y otros, son 30%, 28,9, 24. O sea, esa es una primera división. De todos los ingresos que tienen todas las instituciones de educación superior, el 70% son ingresos por docencia y el 30% son ingresos por otros conceptos. 70-30. De los ingresos por docencia, que son en definitiva los que pagan los estudiantes y sus familias, en parte, de los ingresos por docencia, actualmente el 82% es cobro de aranceles a las familias. 82%, parte de los cuales se pagan con becas y créditos. Y el 18% ya es gratuidad. O sea, la gratuidad ya atiende más o menos un quinto de los ingresos por docencia. Más o menos un quinto. Pero de los ingresos que pagan, digamos, por aranceles, es decir, lo que pagan las familias, el aporte de bolsillo de las familias, que es la cifra que está acá abajo, del total de los ingresos por docencia, el aporte de bolsillo de las familias es solo 35%. Esta es la cifra que yo quiero llamar su atención. 35%. Es decir, del total de ingresos por docencia, las familias hoy día solo aportan un tercio. Un tercio de su bolsillo. Y 2/3 los aporta el fisco. Parte como gratuidad y parte como financiamiento a los créditos y becas. Pero en resumen, lo que hoy día aportan las familias es un tercio de los ingresos de todas las instituciones de educación superior, de los ingresos por docencia, que es lo que interesa para estos efectos. En términos de plata, lo que aportan las familias es 1,4 billones de pesos, que es lo que está ahí. Y ustedes se dan cuenta de que estamos hablando de un ingreso total de 6 billones de pesos, allá arriba. O sea, es un tercio. Por lo tanto, lo que faltaría para poder hacer gratuidad total para todo es pagar ese tercio que aportan las familias de su bolsillo. Eso es lo único que falta. Y ese tercio, 1.400.000.000, es algo que es una proporción bastante razonable en términos de el presupuesto total de educación, por ejemplo, o de educación superior. Es decir, es algo que se puede, simplemente con el crecimiento vegetativo, que ha sido bastante alto, que es como un 10%, el crecimiento vegetativo se puede lograr más o menos el 2020, 2021.
la gratuidad total. De hecho, esto es lo que estima el Ministerio de Hacienda, exactamente, porque el Ministerio de Hacienda elaboró un gráfico de la gratuidad que tiene una cierta pendiente para avanzar a la gratuidad. Pero resulta que se le olvidó al Ministerio de Hacienda lo que está gastando actualmente en el crédito con aval del Estado. No lo puso en ese gráfico. Y si uno lo agrega, la misma progresión que hace el Ministerio de Hacienda concluye que se puede cubrir este tercio en el año 2021 y no en el 2070, como dice. Es decir, en otras palabras, la gratuidad total es posible, a muy corto plazo. Pero lo más interesante de todo es que hoy día, si se destina todo el financiamiento fiscal a ayudas estudiantiles enteros, si se destina entero a gratuidad, se pueden cubrir 2/3 del financiamiento. Porque si las familias están aportando 1/3 y el fisco está aportando 2/3, si se destina a la gratuidad todo lo que el fisco está aportando a ayudas estudiantiles, se puede lograr hoy la gratuidad para 2/3 de los estudiantes. Es decir, si se pasan a la glosa de gratuidad todos los recursos que hoy día se destinan a becas y créditos, donde la principal es el crédito con aval del Estado, si se pasan todos esos recursos a gratuidad, se puede dar gratuidad hoy día, sin gastar un peso más, a 2/3 de los estudiantes. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué diablos no se hace, pues? ¿Por qué diablos seguimos usando plata pública para endeudar a las familias, que son familias de trabajadores, familias modestas? ¿Por qué no se entrega hoy día gratuidad a 2/3 de los estudiantes, más de 800.000 estudiantes? ¿Por qué no se hace hoy día si la plata está? La está desembolsando el fisco. Si en lugar de basársela a los bancos, para que los bancos se la presten a los estudiantes, se le entrega directo a las instituciones para que den gratuidad, se puede hoy día dar gratuidad a 2/3 de los estudiantes. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Y yo voy a decir que no hacerlo es una inmoralidad. Porque la responsabilidad de financiar la educación en todas las sociedades civilizadas ha sido de las élites con cargo al excedente y no de los trabajadores con cargo a sus salarios, pues. Es una inmoralidad de la élite no meterse la mano al bolsillo y pagar ellos todas las cosas de la cultura, la ciencia, el arte, todas las cosas de las actividades del espíritu. Eso siempre se ha sacado en todas las sociedades civilizadas, hasta en las sociedades esclavistas, del excedente y no de aquella parte del trabajo que las familias de trabajadores necesitan para sostenerse ellos y su familia. Es una inmoralidad cobrar por la educación, una inmoralidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Tenemos la plata, la estamos gastando, pero en lugar de darla como gratuidad, la estamos dando en forma de crédito. Y el resultado de eso es que tenemos un problema social y político muy grande, y es que con toda razón los estudiantes endeudados, que hoy día son trabajadores, están pidiendo condonación de los créditos. ¿Y se pueden condonar los créditos o no se pueden condonar los créditos? Sí se pueden condonar todos estos créditos ahora. ¿Y por qué, pues? Porque resulta que lo que pone el fisco para el CAE, por ejemplo, como ha dicho la exrectora Pey, de todos los recursos entregados a los estudiantes, el fisco ya ha puesto la mitad. Y la otra mitad la ha puesto la banca. Pero resulta que de la mitad que ha puesto la banca, una cuarta parte
también la ha puesto al fisco, porque cuando el fisco recompra un crédito, lo paga con un 25% de excedente que se llama recarga. O sea, la plata que los bancos le entregaron a los estudiantes, una cuarta parte de esa plata, es puesta también por el fisco, pues. Ahora, ¿qué significa hoy día condonar todos los créditos del CAE en plata? Significa no los 8.000 millones de dólares que dijo la ministra, sino que la mitad. Pero la otra mitad que hay que condonar, no se paga al contado, pues, se paga en cuotas, porque los estudiantes también la sirven en cuotas. Y esas cuotas nosotros calculamos cuántos son respecto del presupuesto de educación si las asume el fisco y le da condonación a todos los deudores. Y representan el 7,9% del presupuesto del 2016, del 2016, la primera cuota. Pero esa cuota es fija. Y por lo tanto, del presupuesto de 15 años después, cuando se paga la última cuota, representa menos del 3% del presupuesto de educación superior. No me van a decir que no podemos pagar un 3% más del presupuesto para terminar con este problema. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, la exposición de don Manuel Riesco. Roxana Pey. Roxana, perdón, Roxana. Roxana. Deberíamos haber asignado a la antigua las damas primero. Sí, muy bien. Por suerte nadie dijo eso. Voy a tomar varias de las preguntas que son bastante generales, especialmente lo que consultaba la diputada Girardi respecto de las indicaciones y los puntos que las preguntas que se han hecho en relación con el Consejo de Rectores, porque creo que es muy útil esa pregunta para analizar la situación en la que estamos respecto de la ley de reforma. De lo que se trata la reforma de educación superior es de resolver una crisis muy grande de la educación superior que ha sido producida por una serie de instrumentos que se han ido instalando a lo largo de años y que son, digamos, parciales, han sido intentos de resolver problemas puntuales, pero que no han mirado al sistema de educación superior en su conjunto. Por eso lo que plantea el rector Peña es una aproximación muy útil para analizar la reforma. Hay que pensar en un sistema completo que tiene que ser articulado, tiene que ser armónico, sus partes tienen que dialogar y la sociedad debe comprenderlo y al mismo tiempo debe resolver los propósitos de la educación superior. El proyecto original, la aproximación original de la reforma, como se empezó a plantear en el gobierno, era una mirada en ese sentido, pero las distintas presiones, los embates, los intentos por mantener las cosas como están, nos han vuelto a un proyecto que en la actualidad vuelve a ser un conjunto de iniciativas, de ideas pegadas, ¿no es cierto?, que tienen el siguiente grave problema. Sigue dejando afuera del sistema, sigue manteniendo instituciones que no se adaptan a una cierta norma y por eso seguimos pegados en la discusión de si el CRUCH se amplía, si el CRUCH es el CRUCH o se deshace el CRUCH. Es digamos, una discusión que oculta el verdadero problema y que es que se siguen instalando en la reforma reglas, articulados que dejan una fuera, posibilidades de no cumplir con ciertas características, bien sea de calidad, de conducta, de propósito de servicio público, etcétera. Y ese espacio, ese afuera de un sistema de calidad, ¿cierto?, de la acreditación, por ejemplo, de cumplir normas que permitan entrar a la gratuidad o no, ¿cierto?, ese afuera es el margen que sigue existiendo para el lucro
encubierto, es el margen que sigue existiendo para decir que tienen que seguir habiendo créditos y endeudamientos de los estudiantes. El financiamiento alcanza para una gratuidad de una cobertura muy amplia, pero existe todavía la presión por mantener los instrumentos del tipo CAE, porque son las fórmulas que se han instalado para extraer recursos fiscales sin rendición de cuentas. Ese es el problema de la reforma, que no es una propuesta que resuelva un sistema coherente y completo, único, integrado. Yo quisiera responder la pregunta específica que me hizo el diputado Poblete, considerando que hoy día, en realidad, para efectos de la gratuidad, no tenemos un problema de recursos, sino más bien de cómo se gastan esos recursos, porque esa es la realidad. Es decir, en este momento, gracias a las movilizaciones estudiantiles principalmente y a las políticas de los gobiernos que han sido coherentes con eso, el presupuesto de educación superior ha aumentado muy considerablemente. El problema es cómo se gasta, no cuánto dinero hay. Ahora, hoy día lo que falta para la gratuidad total es 1,4 billones de pesos. Eso es lo que creció en términos nominales el presupuesto de educación en los últimos 3 años. 3 años. O sea, digamos, lo que hoy día el Estado aporta en términos de los ingresos por docencia son 2/3 de los ingresos totales por docencia de todo el sistema de educación superior. Y por lo tanto, si destinamos hoy en el presupuesto 2018, lo que de paso sería bastante bueno porque dejaría la vara alta para cualquier gobierno que venga después, si destinamos todo eso a gratuidad, podríamos dar gratuidad a 800.000 estudiantes. 800.000 estudiantes hoy, sin gastar un peso más. ¿Por qué no se hace? Me pregunta el diputado Poblete. Y eso es lo que yo quiero responder. ¿Por qué se insiste, por qué todavía se destina, a pesar de 3 años de gobierno que se comprometió a la gratuidad, por qué hoy día todavía se sigue destinando 1/3 del presupuesto total de la educación superior, la partida más grande, lejos, más grande que la gratuidad, desde luego, al CAE, solo al CAE? ¿Por qué se hace eso? Además, cuando el CAE es escandaloso, porque tiene entre medio a los bancos, pero sin embargo se sigue haciendo así. 1/3 del presupuesto se entrega como CAE. ¿Por qué se hace eso? Porque esa es la esencia de la política de educación superior que ha predominado en el país. Si uno quiere preguntarse cuál es la política de un gobierno, tiene que ir a ver en qué gasta la plata. Esa es la madre del cordero. Y si 1/3 de la plata se destina al CAE, quiere decir que la política de los gobiernos es el CAE. ¿Y qué es lo que es el CAE? En primer lugar, un esquema de privatización de la educación superior. Porque es un sistema, como dijeron sus inspiradores, que si uno subsidia la demanda, esa demanda va a generar una oferta. Y por cierto, la manera más, y va a generar un mercado. Y la manera más eficiente de atender cualquier mercado es echar a competir ahí instituciones privadas con fines de lucro, porque son las más adecuadas a competir en cualquier mercado. Y por lo tanto, el objetivo de generar, de gastar el presupuesto
en subsidio a la demanda, esa es la clave, es la privatización del sistema de educación superior. O sea, al revés. Si eliminamos el subsidio a la demanda, lo que estamos haciendo es desmercantilizar la educación, pues. Por lo tanto, aquí hay un concepto de economía política que es muy importante. La gratuidad no es solo que los estudiantes no paguen, porque podrían no pagar mediante becas. Pero si la beca es un subsidio a la demanda, no cambia la economía política básica del asunto. Pero en cambio, si es gratuidad, es decir, si se entregan los recursos públicos solo a las universidades que no vendan servicios, se está cambiando la estructura de economía política básica. Y eso lo saben quienes defienden el CAE, pues, o cualquier otro mecanismo que lo reemplace que signifique subsidio a la demanda. Entonces, y esa es la causa principal de la crisis del sistema educacional. Porque en general hay cosas donde el mercado funciona y hay lugares donde el mercado no funciona. Y en general los países han demostrado que el mercado no es la manera de asignar los recursos para los sistemas educacionales. Y en general yo diría para casi todos los sistemas, para todos los lugares o las actividades que el Estado financia. Es mucho mejor que si ese financiamiento lo entrega el Estado, que organice la estructura de esa operatoria en base a el mecanismo milenario del presupuesto, el financiamiento del presupuesto, que es un estupendo mecanismo para la educación, porque si una institución, como cualquier universidad, recibe un presupuesto, eso significa, entre otras cosas, que puede cambiar la relación con sus académicos, porque si recibe financiamiento fijo, significa que puede dar contratos estables, y el contrato estable es fundamental para la calidad. En cambio, si tiene que competir en el mercado todo el tiempo para vender estudiantes, para venderle a los estudiantes, tiene que tener contratos de empleado particular, porque está en un mercado incierto. En fin, o sea, esa es la clave del asunto, a mi juicio. Y esa es la importancia que tiene el que efectivamente terminemos con el esquema de subsidio a la demanda. Ahora, lo que, digamos, ¿cómo se calculan? Preguntaba la diputada, ¿no es cierto?, los costos en todo este asunto. La verdad de las cosas es que no es un problema tan complicado en ningún ámbito. Porque, por ejemplo, el Estado tiene, ¿no es cierto?, instituciones que funcionan en casi todos los nichos de educación superior. Y, por lo tanto, sabe exactamente cuánto cuesta el producir eso, porque tiene incluso instituciones propias, ¿no es cierto?, que entregan ese servicio. O sea, calcularlo no es tan complicado. Ahora, el esquema de financiamiento que nosotros estamos proponiendo, el que se pase todo a gratuidad, y aquí yo quiero responder a una pregunta del presidente, implica un nuevo trato del Estado para con todos los actores. Porque aquí yo quiero decir una cosa muy clara. Es decir, la responsabilidad de la crisis educacional no es de los académicos que trabajan en un 85% en instituciones privadas, no estatales. No es responsabilidad de los estudiantes que estudian en un 85% en instituciones privadas y no estatales. No es responsabilidad de ellos. Y tampoco es responsabilidad en lo fundamental, aunque tramposo hay en todas partes, en esta actividad también hay tramposos. Y hay gente que quiere mantener sus trampas, ¿no es cierto?, usando métodos que son corruptores del sistema político y por lo tanto desprestigian el sistema político, y es muy delicado lo que ellos hacen y muy condenable y hay que sancionarlo. Pero, aún así, dicho eso, tampoco es responsabilidad de quienes han estructurado y organizado empresas privadas para ofrecer educación. No es responsabilidad de ellos, pues. Si la responsabilidad es del Estado que ha fijado estas reglas del juego, es el Estado el que ha dicho, mire, yo quiero aquí educación privada,
Incluso se lo ha dicho a las universidades del Estado, y las universidades del Estado han tenido que hacer lo mismo. Si las universidades del Estado también se ven forzadas a organizar negocios para vender educación, porque si no, no tienen plata. Entonces, la responsabilidad es del Estado. Y para cumplir con lo que plantea el rector Peña, que es una muy buena síntesis, dice, lo que se necesita es establecer un mecanismo para transformar todo lo que hoy día se ha creado bajo este esquema, porque todo sirve, en un sistema que entregue educación pública, no discriminatoria, de calidad, etcétera, etcétera. Para hacer esa transformación hay que tomar en consideración a todos los actores y hay que ofrecerle a todos los actores un trato distinto. El Estado tiene que decirle a todos los actores, mire, hasta ahora nosotros queríamos que ustedes se autofinanciaran y vendieran educación. Eso lo vamos a cambiar porque no funcionó, ni para nosotros, ni para la educación, ni para los estudiantes, ni para la familia, ni tampoco para ustedes, porque la crisis financiera en que están todas las instituciones de educación superior es muy grande, entre otras cosas por el aval del CAE. El CAE es como una piedra al cuello, porque la institución tiene que firmar un aval, pues. Entonces hay muchas instituciones que hoy día destinan la mitad del CAE que reciben a pagar los morosos del CAE antiguo, pues. Entonces, por lo tanto, todo eso no funcionó para nadie. Y por lo tanto, a todos los que estamos en esto, hay que ofrecerle un nuevo trato. ¿Y cuál es el nuevo trato? Es muy simple. El Estado dice, mire, yo voy a entregar todos los recursos que entregue para docencia, ese ítem, digamos, en la forma de gratuidad. Y eso significa ampliarla a todos los que hoy día reciben el dinero. Porque no es verdad que la gratuidad sea la forma en que se entrega el dinero público. O sea, el dinero público se entrega en forma de crédito, fundamentalmente, no como gratuidad. ¿Y quiénes la reciben? La reciben sin rendir cuenta a nadie y cobrándole, endeudando a los estudiantes, instituciones de muy mala calidad, pues. Las peores instituciones reciben la mayor parte del financiamiento, pues. Entonces, lo que hay que hacer es que todo el financiamiento público se entregue bajo una sola forma, gratuidad. Y a la gratuidad, por supuesto, hay que emplearla para, en un primer momento, ofrecer este trato a todos, pues. Si no se puede ofrecer este trato a algunos nomás, hay que ofrecerlo a todos. Y hay que decirles, mire, ahora en adelante las reglas son estas, yo entrego dinero no a los estudiantes para que compren, sino que yo entrego dinero a las instituciones, y a todas las instituciones, a todas. Los invito y les pido, o sea, y les voy a ayudar para que ustedes cursen en un camino hacia lo que pide el rector Peña, un sistema unificado, integrado, no discriminatorio, en el cual todos contribuyan a reconstruirlo. Y eso se llama Sistema Nacional de Educación Pública. Gracias, don Manuel. Tiene la palabra el... No, menos 15, digamos, ¿no? Sí,